clave de todo la tiene Eduardo Camavinga, el jugador francés que ha ido de más a menos y que lleva 2 temporadas que prácticamente no ha tenido impacto en el juego del Real Madrid. No es del agrado y está en la lista de salidas de José Mourinho. Es cierto que el Real Madrid no le ha puesto la etiqueta de transferible, pero verían con muy buenos ojos una oferta entre 60 y 70 millones por el jugador francés. El jugador francés que tenía muy claro Camavinga que se tendría que quedar y que quería quedarse en el Real Madrid, pero su ausencia en el Mundial le está haciendo reflexionar y después de las llegadas de los futbolistas de Bernardo Silva y la operación inminente de Enzo Fernández, pues va a llegar a un segundo plano mucho mayor Camavinga, que va a perder absoluto protagonismo dentro del equipo y que además pues jugadores como Pitas, jóvenes que este año han hecho muy buenos minutos, pues lo que nos dice es que es un futbolista que está en la rampa de salida. ¿Qué equipos están interesados en Camavinga? Bueno, uno de los mayores intereses que ha mostrado ha sido el Manchester United, pero hay muchos más equipos. Está el Liverpool, Chelsea, está el propio PSG, que siempre le ha gustado el jugador francés, y dos equipos italianos que estarían interesados y que, bueno, pues que les gustaría contar con la juventud y con la energía que tiene Camavinga. Como decíamos, por su anarquía, por su muchas veces juego apático en el equipo y esa falta de concentración, hace que sea de los futbolistas que José Mourinho no van a estar probablemente dentro de sus preferidos. Y eso, evidentemente, para un jugador con 23 años, pues le condiciona mucho y está en esa salida junto a Ceballos. Ceballos es la eterna salida de todos los veranos, pero parece ser que sí está mucho más avanzado su salida hacia Holanda, aunque siguen cantos de sirena del Betis que quieren recuperarle. Realmente Ceballos, el equipo que querría irse es al Betis, pero hay dos inconvenientes, principalmente su ficha. Estos dos futbolistas tienen que salir para dejar hueco a los dos que ha fichado el Real Madrid, Bernardo Silva y Enzo Fernández, y además se plantean el propio Brahim Díaz si le merece la pena continuar en el Real Madrid. Recordemos que Brahim Díaz, cuando tenía un papel protagonista en el Milan, hizo una excelente temporada y eso pues impulsó su fichaje por el Real Madrid, pero ha ido perdiendo mucho protagonismo en el equipo blanco. Este año ni Xabi Alonso contó mucho con él y el propio Arbeloa tampoco. Ha jugado minutos residuales, por lo tanto es muy difícil, lo hemos dicho en muchas ocasiones, cuando un futbolista se acostumbra a jugar 20 minutos como revulsivo, pues que al final pierda esa fuerza, y es un poco lo que le ha pasado a Brahim Díaz con la competencia adicional de Arda Güler, que este año ha hecho muy buenos partidos. Es cierto que todavía le queda y le falta mucho crecimiento, le falta mucha madurez para, principalmente en los partidos importantes, pues destacar, pero Arda Güler es una apuesta muy seria del Real Madrid, y si tienen que elegir a alguien, elegirían a Arda Güler claramente por delante de Brahim Díaz. Además de esto tenemos a Bellingham, tenemos al propio Tchouaméni, que sería el complemento perfecto para ese mediocentro creativo que ayude a devolver el control de los partidos al Real Madrid, y son los próximos objetivos. Una vez que han cerrado ya la defensa con Dumfries, con Cucurella y con Konaté, pues el Real Madrid se plantea y tiene puesto el foco, insisto, en Enzo Fernández con el jugador de acuerdos total. El Chelsea, bueno, estaba pidiendo unas cifras astronómicas, pero probablemente se pueda cerrar entre 100 y 120 millones de euros, condicionado, eso sí, a la salida de Eduardo Camavinga, el jugador francés de 23 años, que como decíamos, hay muchos equipos interesados en él. Vamos a ver cómo se resuelve este puzzle. Es cierto que cuando aprieta las ganas de tener que vender futbolistas, pues quizás no sea la mejor posición para el Real Madrid a la hora de vender, pero también Camavinga sigue teniendo un importante caché dentro del fútbol europeo, sobre todo por su juventud, sobre todo por bueno, pues esa técnica que tiene y ese despliegue físico en el centro del campo, pero que, como decíamos, este año le ha pasado malas jugadas porque se ha desconectado en muchos momentos del partido, haciendo o cometiendo errores infantiles, y esto le lleva a Mourinho a cuestionar si Camavinga es un futbolista que pueda estar en un club tan exigente como el Real Madrid.
Además de esto, bueno, pues hoy sacábamos los datos del Mundial. Hemos visto cómo el Real Madrid es el equipo junto al Bayern de Múnich que sus futbolistas han marcado más goles en lo que va del Mundial. 4 goles. Ayer Vinicius marcó su gol también. Vamos a ver cómo evolucionan y haremos un seguimiento especial de los jugadores del Real Madrid en el Mundial. También, como no, de la selección, después de que que Cabo Verde nos mojara la oreja con ese empate a 0, con solo una falta durante todo el partido no fuimos capaces de marcar goles. Hemos visto y en la rueda de prensa y en las entrevistas que ha concedido Luis de la Fuente, pues que no ha hecho autocrítica prácticamente nada. Ayer comentaba que está súper contento con el rendimiento que dio Gavi en el primer partido, cosa que la verdad que nos cuestiona mucho porque fue el jugador más señalado tanto en redes sociales como en prensa internacional. Recordemos que en la prensa nacional mucho menos, porque bueno, es muy difícil hoy que leamos una crítica hacia nuestra selección, hacia Luis de la Fuente. Ayer también comentaba Llorente que si no se es de Luis de la Fuente, pues no se es español. Para mí unas declaraciones absolutamente sorprendentes y fuera de lugar, o sea, no tienen nada que ver. Es la primera vez que si no eres de alguien, que si no eres del seleccionador, te quitan la condición de ser español. Yo creo que no es contradictorio, ni muchísimo menos, el ser español con el ser crítico con la selección española en un partido en donde se jugó mal, en donde Luis de la Fuente tardó mucho en reaccionar, los primeros cambios minutos 70, en donde hubo futbolistas que desaparecieron por completo en el partido, y hay que decirlo, porque si nos callamos y no hacemos ninguna crítica al respecto, pues lógicamente estaríamos faltando a la verdad. Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver el segundo partido contra Arabia. Entendemos que es un partido también sencillo, el grupo que le toca a la selección española es fácil, además se clasifican los 8 mejores terceros, por lo tanto entendemos clarísimamente que no va a tener muchas dificultades para pasar a 16avos de final. También recordemos que antes en los mundiales la siguiente fase después de la fase de grupos eran octavos de final. Este año hay 16avos de final. Se clasifican prácticamente todos los equipos, es decir, de 12 grupos que hay, como decíamos, se clasifican los 8 mejores terceros. Por lo tanto, sería quizás el fracaso más grande de la historia de la selección si no pasaran de fase de grupos. A ver, yo a fecha de hoy ni lo cuestiono. Es decir, es cierto que hemos empatado con Cabo Verde. Vamos a ver cómo sale el partido con Arabia. Tenemos que ganar, sí o sí. Y luego lo que hemos dicho en más de una ocasión, Uruguay es un equipo que siempre compite, pero no tiene que ser rival para la selección española. Lo que pasa es que tiene que cambiar mucho. Vimos a un Rodri que era una también de las opciones del Real Madrid para el centro del campo. Creo que está descartada. Creo que Rodri, que para mí es un futbolista que me ha encantado siempre, es un futbolista todoterreno, es un centrocampista total, pero la inactividad de la lesión a sus 31 años pues le tiene, yo creo que a un ritmo de juego muy lento para lo que pide hoy el fútbol actual, ¿no? Y lo vimos, a Rodri fue también uno de los señalados claramente en el partido contra Cabo Verde, junto Gavi o Yarzábal. Vamos a ver cómo evoluciona el propio Rodri, que es una pieza clave, ¿no? para esta selección, pero lo que sí creo, sinceramente, y lo habíamos escuchado en muchos canales que prácticamente daban por sentado el fichaje de Rodri, yo personalmente creo que el Real Madrid está a otras. Es cierto que la tendencia de este año pues ha cambiado. El Madrid ha fichado 2 jugadores con 31, 30 años, 27, 26. Es decir, ha cambiado la tendencia de los últimos años en donde fichaba jóvenes. Por ejemplo, el caso del que ahora probablemente salga Eduardo Camavinga. Pero el Madrid ha hecho una apuesta clara por Mourinho. Mourinho no destaca precisamente por dar oportunidades a los jóvenes. Quiere devolver primero la competitividad al Real Madrid a todos los niveles, tanto en la liga local como en Europa, y por eso se quiere rodear de futbolistas contrastados, de futbolistas senior,
para que su rendimiento sea el máximo desde el minuto 1. Empieza a ilusionar y mucho este Real Madrid con estos fichajes. Vamos a ver cómo evoluciona la parte de salidas. También está Asensio, que, bueno, sabemos que terminó la temporada muy mal, envuelto en muchas polémicas. Vamos a ver cómo se produce la salida de Asensio, porque el Real Madrid está barajando tanto la posibilidad de cesión, si no hay una oferta importante. De Asensio estaban hablando desde el Bayer Leverkusen, que probablemente pueda llegar una oferta para que el jugador español se incorpore a sus filas al año que viene. Vamos a ver cómo evoluciona también la parte de esta oferta del Bayer Leverkusen sobre Asensio. Hay que empezar con salidas, más allá de las de Carvajal y Álava que finalizaban contrato. Hay que ya Ferland Mendy también está en la rampa de salida después del fichaje de Cucurella, porque bueno, pues el Real Madrid quiere darle una oportunidad por juventud y por el coste a Carreras. Y bueno, pues parece ser que tanto Fran García, Ferland Mendy, Asensio, el propio Eduardo Camavinga y Brahim Díaz con esas incógnitas, pues estarían en la rampa de salida. Hay un futbolista que tampoco es muy del agrado de José Mourinho, que es Rodrigo. Lo que pasa es que el problema de Rodrigo que tiene el Real Madrid para ponerlo en venta este verano es su situación de lesión de larga duración que tiene ahora mismo. Es cierto que Rodrigo le ven con muy buenos ojos desde la Premier. Hay muchos equipos que siempre ha gustado mucho Rodrigo, pero con esta situación, pues a ver quién es el majo que hace una oferta importante para un futbolista que tenía un caché muy alto el verano pasado y que lógicamente por su situación de lesiones y por el rendimiento de esta temporada pues ha bajado. Por lo tanto el Real Madrid, como no le gusta mal vender a futbolistas, pues Rodrigo muy probablemente siga la temporada que viene con el equipo blanco. Aunque insisto, hay muchas voces que apuntan que si llegara una oferta por Rodrigo saldría. Ahora bien, insisto, en la situación de Rodrigo pues las ofertas probablemente no sean del agrado de Florentino Pérez. Cuidaros y que tengáis un fantástico día.